Bienvenidos a este canal ¿Por qué Católico?, donde he querido compartir las razones de mi fe, mi camino dentro de la fe, descubriendo la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, y los motivos por los cuales también sigo siendo católico y no pertenezco a otra denominación. Una de las cosas que me sucedió al inicio de este camino fue un encuentro con la palabra de Dios, con las escrituras, específicamente con la Biblia. Y de ahí de la Biblia es donde mi fe tiene la mayor cantidad de basamento, donde tiene la mayor cantidad de argumentos para validarla. Y una de las primeras preguntas que me hice cuando empecé a leer y estudiar un poco la Biblia es cómo interpretar la Biblia. ¿Cuál era la ley o la norma para interpretar la Biblia? Ya que nosotros podemos ver rápidamente que con la misma palabra de Dios, con la misma escritura, usando la misma Biblia, tenemos muchísimas denominaciones que se hacen llamar cristianas, ¿verdad? O que afirman incluso que son la iglesia verdadera de Cristo, basándose en versículos o en partes de la Biblia. Entonces, si la Biblia es el argumento, ¿verdad? Es la base, es el criterio, ¿cómo se debe interpretar correctamente? Porque utilizando el mismo libro hay varias interpretaciones, hay mucha confusión y sobre todo división, que es lo que Cristo menos quiere en su iglesia. Entonces debería haber un criterio para interpretarla. Me gusta usar el ejemplo que una vez escuché de la Constitución de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una constitución como la tiene la mayoría de los países, pero no está a libre interpretación de cada uno. Yo no puedo agarrar la Constitución, leerla y aplicar la ley según la interpretación que yo tenga, sino que existe un magisterio, existe un congreso, ¿verdad?, para interpretar esa Constitución y todas las leyes y cómo se implementan en el día a día. Si no, hubiese un caos. Igual pasa con la Biblia. Por eso es que me gusta usar ese ejemplo. La semana pasada hablamos del magisterio de la iglesia, ¿cierto? El magisterio que Cristo le había dejado a su iglesia con basamento apostólico, con la autoridad de enseñar lo que le había enseñado a ellos y de continuar con la obra de la iglesia de evangelización y como instrumento de salvación. Entonces, en la iglesia católica tenemos esto. Tenemos el magisterio, pero otro tesoro que tenemos en la iglesia es que tenemos el catecismo de la iglesia católica y los documentos que ha emitido el Vaticano, ¿verdad? El colegio obispal y los papas sobre todas las materias de fe moral. Entonces, una de estos es la Constitución Dogmática Dei Verbum sobre la Divina Revelación, que es un fruto del Concilio Vaticano II y la Iglesia nos lo entrega. Es un tesoro para el que quiere aprender a leer la Biblia, el que está interesado en conocer la palabra de Dios, pero no sabe bien cómo entrarle, cómo aproximarse a ella. Este documento es especial para eso. Yo lo recomiendo 100% que lo lean. El Catecismo de la Iglesia Católica, basado en este documento Dei Verbum, ha dicho lo siguiente. Dice que la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones del tiempo, de cultura, los géneros literarios usados en aquella época donde se escribieron, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, poéticos o en otros géneros literarios. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante que el precedente, y sin el cual la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Esto es lo que dice el Catecismo, ¿verdad?, en los numerales 109, 110 y 111. Cuando dice que tenemos que interpretarla con el mismo espíritu con el que fue escrita, es por supuesto con el Espíritu Santo. Yo he escuchado
personas que dicen, bueno, no es que yo siento que es verdad o que yo siento que es así. No se trata de emotividad ni de sentimiento, aunque pueden haber, no son esos los indicadores de que si estamos interpretándolo correctamente o lo que estamos leyendo es una verdad de fe como la estamos interpretando nosotros. Porque los sentimientos y las emociones engañan, cambian mucho. El corazón del hombre es muy traicionero. Un día sentimos de una manera, otro día sentimos de otra, y no podemos basarnos, no podemos tener la referencia solamente en las emociones. Lo que sí nos dice es que, por supuesto, si el Espíritu Santo fue el que inspiró esa palabra, el Espíritu Santo es el que nos va a acompañar a leerla y a interpretarla. Entonces esta constitución dogmática de la divina revelación de Dei Verbum nos dice cómo leer las Escrituras conforme al Espíritu que las inspiró. Y dice así: prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. En efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón, abierto desde su Pascua. Y sí, los libros de la Biblia, ¿verdad?, que son 73 libros, están unidos por un solo corazón, que es el de Jesucristo. Yo lo veo de esta manera. Me lo explicaron así una vez y me gustó la explicación. A ver si a ustedes les sirve. Es como un collar de perlas, ¿verdad? El collar de perlas son puras perlas. Sin el hilo que une todas las perlas, el collar no sería un collar, sería un poco de perlas sueltas. En el caso de las escrituras de la Biblia, este hilo que une las perlas, los libros, es Jesucristo. Todas las escrituras apuntan como centro a Jesucristo y el corazón de Jesucristo. En ese orden tenemos que leer las escrituras, mirando siempre a Jesucristo. Según la antigua tradición, se pueden distinguir dos sentidos de la escritura, ¿verdad? El sentido literal y el sentido espiritual. El sentido espiritual se divide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia de estos cuatro sentidos asegura que uno va a tener toda la riqueza de las escrituras y además viva dentro de la iglesia. Las escrituras cobran vida. Si estos cuatro sentidos nosotros los obtenemos, los buscamos y obtenemos concordancia de eso. Porque si encontramos, también he descubierto eso, si encontramos algo que pareciera que se llevara a la contraria, ¿verdad?, dentro de las escrituras, en un libro a otro, de un versículo a otro, ¿verdad?, quiere decir que la estamos interpretando mal. Eso es un signo de que estamos interpretando mal la Biblia, y es mejor encontrar que todo existe en concordancia. La Biblia también se explica por ella misma para poder entender el sentido real de lo que estamos leyendo. Estos sentidos de la Biblia, estos sentidos de la escritura, más bien, están divididos en esto, en el que hablamos ahorita, en el literal y en el espiritual. El sentido literal es el que se lee las palabras, lo que leemos, pero también hay que definir el sentido preciso de los textos, como han sido producidos por sus autores. Hay que tener cuidado porque a veces podemos interpretar algo que está escrito ahí literalmente, palabra por palabra, y resulta que puede ser una metáfora, puede ser un recurso literario, donde ese sentido literal no lo podríamos aplicar o sería ilógico aplicarlo. Está, por ejemplo, lo podemos encontrar en Lucas 12:35, dice: tengan ceñida la cintura. Esto no quiere decir que tenemos que apretarnos las correas o los cinturones. Lo que quiere decir realmente es que hay que estar preparados, disponibles para lo que pueda llegar. Esto es lo que quiere decir. Entonces no podemos tomarlo literalmente, sino entender que esta frase, lo que le quiso decir a las personas que estaban leyendo eso en ese momento o escuchando de los labios de Jesús en ese momento. Hay otro, por ejemplo, en Mateo 5:29, que dice: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Si nosotros aplicamos esto literalmente, estuviéramos todos ciegos, ¿verdad? Porque todos hemos pecado por la vista, por lo menos yo sí.
¿ok? No podemos tomarlo al pie, tenemos que entender que es el mensaje que está más allá de la parte literal. El sentido literal también se enriquece con la cultura del autor humano, ¿verdad? El geógrafo que estaba escribiendo el libro, a quién le estaba escribiendo el libro, con qué intención lo estaba escribiendo, en qué marco histórico y cultural estaba escribiendo esto. Eso nos va a ayudar mucho a enriquecer el sentido literal de lo que estamos leyendo. No tienen idea, o si ya lo han experimentado, pues qué bueno. Pero cuando yo empecé a experimentarlo, esto me gustó mucho porque uno vive lo que está leyendo al ponerse en este marco completo de la parte literal del sentido bíblico. Ahora, el sentido espiritual, como dijimos ahorita, está dividido en tres. Este nos revela significados más profundos del texto. Se desprende no solamente de las palabras, sino de las realidades que se ocultan bajo esas palabras. Por ejemplo, en San Juan Bautista nos dice en Juan 1:29, al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque Juan dice ahí, ¿verdad?, que es un cordero, cuando la gente miró hacia donde Juan estaba señalando, no vieron un animal, ¿verdad? No vieron un animal parado ahí. Lo que vieron fue a un joven de 30 años caminando, un hombre, ¿sí? Entonces hay que entender el significado de lo que Juan estaba diciendo y esto nos ayuda mucho el sentido espiritual. El sentido espiritual, como les venía diciendo, se divide en sentido alegórico, o sea, de qué manera se refiere ese texto a Cristo y también a otras verdades de fe. También se conoce como prefigura o tipología. Fíjense, yo me acuerdo una vez estaba escuchando la lectura de Maús, ¿verdad? Lucas 24, del 13 al 35, y en los versículos 25, 26 y 27 de Lucas 24, Jesucristo le dice a los discípulos, qué lentos, ¿verdad? Qué lentos de corazón y qué insensatos son para creer todo lo que dicen del Mesías los profetas, ¿sí? Le dice Jesucristo. Y continúa la lectura diciendo, y comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que decían de él todas las escrituras. Cuando yo escuché esto, lo escuché muchas veces, pero cuando una vez le presté mucha atención porque dije, bueno, hasta donde yo sé, Jesucristo está en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cómo es eso que Jesucristo les habló del Antiguo Testamento? Porque cuando la Biblia se refiere a Moisés y los profetas, lo que está hablando es del Antiguo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Cómo es que en el Antiguo Testamento está Cristo? Y esto lo encontramos así en el sentido alegórico, que vamos a explicar en un ratico. ¿Okay? También está entre los sentidos espirituales de la palabra de Dios, está el sentido moral, que nos refiere a qué es lo bueno y qué es lo malo. Es lo que se refiere a nuestras acciones. Este es el sentido moral. Y el sentido anagógico es que de qué manera se refiere el texto a nuestro destino, que por supuesto es el cielo. Eso es lo que deberíamos nosotros estar buscando. Y de hecho esa es una de las mayores razones por las cuales yo, porque soy católico y porque sigo siendo católico. Este sentido alegórico es, para explicarlo con un ejemplo, es como decir un tráiler, como un plano, ¿sí? Como un tráiler de una película. Pero es también, si nosotros usamos la palabra alegoría, también nos puede ayudar a definir bien lo que es este sentido, es cuando es un traje alegórico, pues es un traje que nos habla de otra realidad, de otra cosa. Igual que una tipología. Una tipología es algo que está aquí como en sombras, ¿verdad? Pero más adelante se revela. San Agustín lo pone de una manera. Dice que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. La mejor manera es hacer un ejemplo. Si nosotros comparamos, por ejemplo, a Moisés, vamos a ver cómo se parece a Jesucristo, cómo es una alegoría, una tipología o una prefigura de Jesucristo. Mi palabra preferida es prefigura porque es la que más se me fija y me habla más del sentido de la escritura. Si nosotros vemos que Moisés, ¿verdad?, cuando nació, el faraón había hecho un decreto para que todos los niños
fueran asesinados. Y esto lo encontramos igualmente en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Herodes, otro tirano, ¿verdad?, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. También vemos que Moisés fue salvado yendo a Egipto, puesto en una canasta, y fue rescatado ahí por la hermana del faraón. Igual pasa con Jesucristo, que a través de un sueño Dios le dice a José, su papá en la tierra, ¿verdad?, que saque al hijo y se lo lleve a Egipto para rescatarlo del asesinato que tenía planeado Herodes. Otra simbología es que Moisés pasa 40 años en el desierto, ¿verdad? Igual Jesucristo pasa 40 días en el desierto. Y muchas más alegorías podemos encontrar. Es tanto así que Mateo nos presenta a Jesucristo como un nuevo Moisés, que venía a ser un nuevo éxodo. Esta vez hasta la tierra prometida no iba a ser una tierra física, no iba a ser la tierra de Israel, sino que va a ser el cielo. Este es el nuevo éxodo que Jesucristo nos viene a liderar, ¿okay? Abrirnos las puertas a Él y decirnos cómo llegar a Él. Entonces, esto es lo que son alegorías. Lo podemos encontrar en muchas partes y pueden haber alegorías, por ejemplo, a sacramentos. Hay alegorías sobre la Virgen María, alegorías sobre Pedro, tipologías de la Eucaristía, ¿verdad? Prefiguras de los sacramentos. Eso, todo el Antiguo Testamento está poblado de ello. Hay una buena noticia. Si a ustedes les pasa como a mí, es muy bonito, ¿verdad?, y muy enriquecedor leer el Antiguo Testamento y encontrar esas alegorías, esas prefiguras. Al principio da mucha emoción, sigue dando todavía, pero es algo que te hace enamorar más de la palabra de Dios y, lo más importante, vas a entender mejor lo que nuestro Padre Dios ha querido manifestarnos o revelarnos a través de las Escrituras. Yo les recomiendo que lo pongan en práctica. Yo lo he puesto en práctica, todavía lo hago y no me canso. Es inagotable la palabra de Dios en ese sentido. Cosas como estas son las que hacen que yo esté más convencido y ame más a la Iglesia Católica, a la Iglesia de Cristo, y me dan muchos más motivos porque soy católico. Dios los bendiga y nos vemos pronto.